Mis amigos, una vez más con ustedes para presentar una interesante conversación en esta noche en Analizando. Sentimos mucho que no tenemos hoy a José Alcántara con nosotros, pero aquí está el periodista, escritor e intelectual dominicano, el doctor Freddy Aguas Vivas, con quien yo creo que vamos a sacar esta noche un conversatorio importante. Porque analizar todo lo acontecido en el proceso electoral recién pasado del 18 de febrero es una tarea, Freddy, casi mandatoria, una tarea como que se impone, ¿verdad? Definitivamente, Que claro. hablemos de ese proceso. ¿Y por qué digo que es mandatorio que hablemos de ese proceso? Porque las encuestas del gobierno que decían que ellos iban a ganar más del 70% de los ayuntamientos, de las alcaldías del país, prácticamente fue superado porque se hicieron con 119 de 158 municipios los candidatos del gobierno, del PRM y de los partidos aliados que acompañan al presidente Luis Abinader en esta tarea. Ahora bien, ¿cuál es el problema, Freddy? Que días antes de que se efectuaran las elecciones de febrero 18 para elegir a los síndicos y regidores, y directores y vocales, se decía que había un fraude montado a través de mecanismos digitales que iban a intervenir los equipos de la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral, que es un hombre serio, un hombre de gran carácter, un hombre de temple, y en cuya carrera pública ha demostrado ser un hombre de honestidad incuestionable. Eso nadie lo pone en dudas en la República Dominicana. El doctor Román Jaques tiene ese aval en su beneficio. Por eso él sale al frente y dice que en este país las elecciones iban a ser completamente transparentes y en orden. E incluso fue hasta interesante ver cómo la agenda previa establecida, con los horarios en los cuales iban a darse los boletines, las informaciones, se dieron de una manera casi matemática, tal y como estaba previsto en la agenda de trabajo. Asimismo se ejecutó casi al pie de la letra cada una de esas acciones. Y finalmente la votación del PRM resultó ser tal y como los PRMistas y el gobierno habían dicho, que se quedarían con la gran mayoría de los ayuntamientos. Certeza de los hombres del gobierno o algún tipo de actuación que lo llevó a que su palabra se cumpliera. ¿Qué tú piensas, Freddy? Bueno, este proceso electoral es interesante desde muchos puntos de vista porque va definiendo un ritmo al cual se va deteriorando el sistema de partidos de la República Dominicana y entonces estamos incurriendo en los mismos errores de que muchas veces se han hecho. Sin embargo, en esta ocasión yo siento que se multiplicó por mucho lo que es relacional de los otros partidos, porque todos los partidos cuando están en el poder hacen uso y abuso de los recursos del Estado para perpetuarse. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta ocasión no estamos entendiendo que el sistema de partido está dando los últimos estertores en una sociedad que se está desanimando. Cuando tú ves que el porcentaje de abstención más que duplica la votación en el proceso electoral, entonces te das cuenta de que hay una apatía por parte de un público específico, de una gran cantidad de personas que empiezan a no sentir interés por el proceso. ¿De cuánto fue la abstención electoral en este proceso? Bueno, se habla de un 52
0.5%. La abstención. Pero la abstención, sin embargo, está en el 60%. Cuando yo estoy mirando los números fríos y cuando tú lo calculas con todas las de la ley, te digo eso porque cuando tú quieres le quitas los nulos y entonces calcula la abstención sin los nulos y con los nulos. Cuando tú sí, te vas, nosotros... pero déjame aportarte este dato. Sí pasa del 60% porque cuando tú sacas los 870,000 votantes en el extranjero no se vota por síndicos. Por síndico. Bueno, ahí yo no había contado la nómina del extranjero, Ismael. Claro. No está contemplada. El padrón electoral del extranjero. Entonces, ¿qué pasa con este sistema democrático tan endeble? Cuando tú ganas con el 40%, 48%, que en este caso sacó el PRM de la votación total, tú estás sacando el 48% del 40% de la votación. Entonces, es una cosa ridícula la cantidad de gente que está eligiendo a un presidente. Nosotros teníamos, por ejemplo... En este caso no un presidente. No, en este caso, hablemos del caso de los síndicos, ¿verdad? Estoy hablando de los procesos electorales a nivel general. Sí. Para aterrizar a decirte, cuando tú tienes, por ejemplo, que en el proceso el PRM saca 1.750.000 votos. Eso es el 23% del padrón electoral. El 23% del padrón electoral. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Son 860.000, 8.600.000, 8.550.000 votantes. Entonces, tú sacas 1.700.000. Eso es el 23% del padrón electoral. Así es. Entonces, es legal porque fueron electos en unas elecciones. Entonces, nuestros alcaldes no logran mover a más que el 32% de la población. O sea que son síndicos y regidores o alcaldes. Son legales pero ilegítimos. Explíqueme eso, porque si son legales deberían ser legítimos, no entiendo. La legitimidad y la legalidad son prima hermanas, pero no son iguales. Explique eso para que la gente que nos ven analizando pueda entender. Es legal todo proceso de votación en el cual el pueblo concurre, se echa un voto, se cuenta y se asienta en un acta. Es un proceso legal. Legal, perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Como en un proceso democrático dice gobierno del pueblo, el pueblo escoge a sus autoridades y el pueblo se empodera para en ese momento tener acceso a decidir libremente a quién escoge. Tú me estás diciendo a mí que el 23%, o sea, de cada 100 dominicanos, solo 23 fueron a votar. Entonces, ¿es legítimo? Entonces, no es legítimo porque no ha alcanzado la mayoría real. Correcto. O sea, que es legal porque se cumple con el mandato de la fecha que se dijo que se iba a votar, pero carece de legitimidad por cuanto es una minoría lo que le ha entregado el poder municipal a estos alcaldes. Que no representa el sentir de una población. Provincia Peravia, 23%, 22.7%. Y tú dices, bueno, representan esos síndicos en esos municipios y esos directores en esos distritos y esos vocales, esos regidores, representan a la provincia. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Qué está ocurriendo en el seno del pueblo dominicano que la gente ha perdido el interés por levantarse los días de votación e ir a votar? ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad que la gente no quiere ir a votar? Porque hay un fenómeno que tenemos que tratar de identificar para que la gente pueda entender qué piensas tú que está ocurriendo. Bueno, ahí precisamente es donde tiene que poner el ojo. El liderazgo político dominicano, lo primero que no se jubila. Aquí el que es presidente de un partido se muere siendo presidente de ese partido. El que es presidente de la República quiere morirse siendo presidente de la República. Aspiran a ser candidatos a los 80 y pico de años, a los 90 años, siguen aspirando para que él aspiró hasta los 96 años. Bueno, pero hasta los sindicalistas aquí no se jubilan. Nadie. Siguen siendo jefes de los sindicatos pero 40 desde el año años, 65 hasta ahora. Presidente 40 años de tal sindicato. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está el criterio de relevo? Yo te voy a decir una cosa, y tú lo calculas en la cantidad de diputados y regidores que tú ves y hasta senadores. Hermano, la cantidad de jóvenes entusiasmados con la política que tú lo ves haciendo sus esfuerzos para las diputaciones. Aquí hay como darle un relevo generacional absoluto a todos los partidos políticos, a todos sin excepción.
y resulta que tienen jóvenes ahí que los pueden sustituir y representar con mucha dignidad y con mucho decoro y con mejores ideas y con más modernismo y más tecnología. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy, ¿tú crees que estos turpenes de los comités políticos y los comités centrales de estos partidos quieren soltar un solo puesto para que entre un joven a esas posiciones? No quieren, entonces se va desgastando. Es anacrónico el sistema de partido. Y entonces una cantidad de gente que son análogos, ni siquiera dominan los temas de la tecnología. Pero yo te voy a decir lo siguiente, eso que tú estás diciendo alcanza mayor profundidad de daño cuando nosotros comprobamos la realidad de que por todas partes se compraron cédulas, que equivale a comprar votos. Vamos a entrar a eso ahí, porque yo quería un dato que tú me despertaste la curiosidad. En este momento, como Su Mundo TV es un canal tan dinámico, tan versátil, tan amplio, tú sabes que a mí me interesaría, las cámaras legislativas le entregan a cada legislador una computadora, una laptop que está en su escritorio, en su curul, en su curul. Como tú fuiste diputado, tú sabes de lo que se trata. ¿Tú sabías que una cantidad enorme de senadores no sabe abrir la computadora ni prenderla? Porque una cantidad enorme de nuestros representantes máximos de las provincias, de nuestros senadores de la República, los que hacen las leyes, los que crean la institucionalidad de un país. Usted no estará exagerando, porque yo creo que un senador y un diputado es alguien que tiene conocimiento mínimo de cómo manejar una computadora. Ponle una laptop a Antonio Marte. Antonio Marte me dicen que sabe hasta logaritmos, algoritmos y todas esas cosas. Él sabe hacer ecuaciones matemáticas de profunda delicadeza, ¿no? Poniendo a mi amigo Antonio un tipo brillante. Sí, brillante no. Brillante y medio. Porque para él venir desde Santiago Rodríguez a ser la figura que es porque es un hombre con un gran cerebro. Ha llegado a ser uno de los sindicalistas convertido en empresario del transporte más eficiente que ha tenido la República Dominicana. De modo que yo pienso que lo que tenemos que hacer aquí en este analizando es decir que Antonio Marte ha sido un timacle, que ha sido capaz de eso. Claro. Un hombre que... Entonces, yo lo que te digo es para que entremos al tema que es el tema central de esta noche. Correcto. Mientras nosotros vemos deteriorar y no hacemos nada para detener el sistema de partido, cuando nosotros adoptamos acciones que le hacen daño al sistema de partido, a la democracia, entonces nosotros estamos cavando la sepultura y estamos creando las bases para un outsider, para un extrapartido, un tipo que venga. Cualquier tipo brillante que sepa pronunciar con elegancia, como eres tú, que el discurso es vibrante, coherente, poderoso. Aquí se sube un tigre en una mesa, que tenga un par de timbales, ¿verdad? Y suelta 4 frases bien dichas y el país se va a ir por ahí. ¿Por qué? El partido mayoritario de este momento del sistema de partido es la abstención. Eso es verdad, pero yo tengo una oposición de criterio. Respeto el suyo, pero tengo una oposición al suyo en el criterio de que si un tipo que sepa expresarse y tiene un discurso pro pueblo, se encarama en una mesa, conquista el corazón del pueblo, yo difiero de eso. Porque mi experiencia en la República Dominicana dice que la gente mayoritariamente, oiga lo que le voy a decir, no vota por gente porque tenga un discurso honorable, no vota por gente que tenga historia de seriedad ni honestidad, sino que la mayoría en la República Dominicana lo que hace es que vota por el que va a ganar. Y cuando son de estratos sociales muy bajos, entonces los partidos políticos del sistema han enseñado a la gente a vender el voto. Y si usted quiere saber
si yo tengo razón en lo que estoy señalando o no, vamos a remitirnos a las elecciones del 18 de febrero, hace días apenas que eso pasó. Y fíjese usted con este video que vamos a ver el número 2, para que usted vea lo que pasó con el tema de la compra de cédulas a ciudadanos que sin ningún tipo de criterios, sin ningún tipo de remordimiento, vendían su cédula por 1,000 pesos, 500 pesos o 2,000 pesos. Adelante, señor director. Anulfo comprando votos aquí. ¿Usted vio ese pequeño video? Sí, sí, pero es una barbaridad. ¿Tú sabes lo que es? Pero yo le pregunto a usted, ¿usted cree que un proceso electoral puede llamarse que fue bueno y válido de esa manera? Pero, yo te voy a poner un ejemplo contundente. Es una barbaridad cómo lo hacían públicamente. Entonces, ahí yo voy a contradecirte un poquito ahorita de mi criterio. Sí. La Junta Central Electoral actuó con una inmensa irresponsabilidad. ¿Tú sabes por qué? La noche anterior, el gobierno de un país se le entrega en manos de la Junta Central Electoral. Tiene todos los poderes, el militar, el gubernamental. Todo lo que haga la Junta tiene autoridad absoluta y tiene una policía militar de 30,000 efectivos para poder controlar cualquier tipo de acciones vandálicas y violatorias de la ley y de la Constitución como esta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tú me explicas a mí que eso se repitió en todos los colegios electorales, en todos los centros de votación, con cientos de personas comprando cédulas y que solo cayó una persona presa en Santiago? Una persona presa. Adiós, pero veamos aquí en el video 2B para que usted vea. Pero para que usted vea. En Navarrete, donde nació el doctor Joaquín Balaguer, su gran amigo, donde nació el doctor Balaguer, aunque hubo alguien que dijo que Navarrete no era Belén, ¿recuerda? Sí. Navarrete no es Belén, pero no bueno, Belén. Ahí nació el doctor Balaguer. Mire lo que pasó en Navarrete. Adelante, señor director, para que veamos esto. Adelante. ¡Regidor! ¡Beto regidor! 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 ¡Ni que U! ¡Ni que A! ¡Ni que U! ¡Ni que A! No es Peralta, no es Peralta. Usted vio esa escena. Sí. ¿Qué por cierto? Tú ves lo descarado. Eso es democracia. Tú ves lo descarado, que es algo de la gente andando con bollos de papeletas. Tú sabías que... Pero eso fue en la fila de la Junta en Navarrete, sí, frente a todo el mundo, a las autoridades, a los militares electorales, a todos los dirigentes que estaban ahí, comprando cédula con un paquete de papeletas de 500 pesos, sin que nadie le dijera nada a este señor. Y a mí lo que más pena me da, hermano, con mucha pena, ese pobre muchacho se fajó el año entero a trabajar para ganarse ese dinero, para salir a comprar cédulas. Él se fajó a trabajar, lo sudó, y lo sudó bien sudado. No, se fajó a trabajar el año entero para comprar unas cuantas cedulitas. Y el que estaba ahí tiene capacidad para tener dinero en esa dimensión. Hermano, esos fueron los paquetes que le sacaron. Es nuestro dinero. Es que están comprando las elecciones con nuestro dinero, con nuestros impuestos. ¿Y de dónde lo sacan ese dinero? ¿De dónde lo sacan ese dinero, Freddy? ¿De dónde buscan tanto dinero? Es decir, ¿de dónde es que lo buscan? Bueno, ¿quién lo aporta? La pregunta del siglo, hermano, del año. Yo te voy a hacer un cálculo simple. Pero respóndame, si usted puede, ¿de dónde sacan tantas papeletas nuevas y organizadas? Del Estado Dominicano, de los estamentos que tienen los bancos llenos de efectivo, de la cantidad de gente aquí que tiene miles de millones. Yo te voy a poner un ejemplo, un numerito que te quería dar, que tú no lo quieres escuchar. ¿Tú sabías qué por ciento le llevó el PRM al PLD en la diferencia? ¿Qué porcentaje? Como un 20%. ¿Verdad que sí? ¿Tú sabes con cuánto se compra el 23.5% de los votantes? No, señor.
2.300 millones de pesos. 1.000 millones. Con 1.000 millones. Cuando tú compras a 500 pesos, 1 millón de votos, votó 4 millones, votaron 3.750.000, pero perfecto. el 50% de los votantes de 8.500.000, si tú le calculas el 50% de abstención, te quedan 4.250.000. Esos 4 millones, si tú le cobras a esos votantes, el 23% le compra la cédula. Ya tú ganaste las elecciones Es por verdad. forfeit. Es verdad. 1.000 millones de pesos que lo tiene un solo funcionario, te reúne 1.000 millones de pesos. Ah, pero por eso, Un solo funcionario por te eso reúne 1.000 es que millones. vimos que también en el video 12, ahí tenemos nosotros otra imagen que fuera bueno verla. Mire esta imagen que tenemos aquí. Vamos a ver. Mire. Apresan hombre comprando cédulas en el municipio Cabrera. Mira María todas Trinidad las, Sánchez. Todas las cédulas ahí. Pero mira el- los billetes de y 500, el de 500 bollo- de 2.000 pesos. ¿De cuánto que son esos billetes? 500, de 500 pero pesos, daban, ¿verdad? daban de a 1.000. El que no cogía 500 le daban, Le 2 daban de a 500 y 3 de 500. Y Entonces, este señor, que en Cabrera, un municipio de la provincia María Trinidad Sánchez, fue hecho preso. Mire cómo hay una fotografía donde aparece el fajo o el paquete, ¿verdad? Sí. De papeletas de 500 pesos que él tenía. el bojote. y lateralmente las cédulas que él había comprado. Entonces, yo vuelvo y me pregunto, porque eso también se dio en Santo Domingo Este. En todas partes, hermano. Increíble. Entonces, Es que eso sí, pero eso- sí, pero Freddy, en este analizando es importante que nosotros le podamos expresar al pueblo dominicano. Porque esto lo estamos señalando y parecería como que es como un juego, y no es un juego. Estamos hablando de la democracia de la República Dominicana. Estamos hablando del sistema de partidos políticos. Estamos hablando de una Junta Central Electoral que debe garantizar necesariamente el acceso a los puestos públicos por elección, que sea de una forma clara y transparente, Junta donde se Central- respete la voluntad de la gente y no Central esto. La Junta Central Electoral tiene a su cargo la seguridad y la vigilancia porque es un delito electoral. Está contemplado en la ley de régimen electoral el hecho de que comprar documentos de identidad es un acto delictivo, es un acto penal y tiene sus consecuencias. ¿Cómo tú me explicas a mí que si la Junta Central Electoral tiene el dominio de los centros de votación, tiene además el dominio de la policía militar, que era una policía militar, policías y militares, integrando una policía electoral? Entonces tú me dices a mí que eso no se pudo detener, que eso no se pudo controlar. En el resumen que da la Organización de Estados Americanos, la OEA, en su observación, dejaba claramente establecido que era una barbaridad la gran cantidad de compra de votos. Y solo hasta ayer, 27 de febrero, ayer, por ejemplo, había una denuncia de los cardenales, en un tedeo que hicieron en Santiago, diciendo que la compra de votos había sido una barbaridad en el proceso electoral. Bueno, pero si usted quiere ver si fue una barbaridad o no, y producción se atreve a poner el 2D, que se refiere a la compra de votos en Santo Domingo Este, mire ese video para que usted siga viendo lo que está pasando, o lo que pasó, mejor dicho, en ese proceso electoral del pasado día 18. Adelante, señor director. De Dio Astacio. Y yo creo que él abusó, porque yo soy de lo que piensa que Dio Astacio sería incapaz de acometer un acto vergonzoso como ese, de mandar a nadie a comprar votos, porque creo que Dio es un hombre honesto, un hombre serio, que no se iba a prestar. Es mi consideración personal, Dio ¿verdad? Astacio le dio dinero a todos sus equipos para comprar cédula en toda la mesa electoral de Santo Domingo Este. Pero mire para allá, mire para allá. Pero eso es Dio Astacio, eso ¿Cómo? no es Juan Peña. No, ni Virgilio Pérez. no, yo no creo que sea Dio Astacio. Eso es, mire cómo andan identificados ellos No, mismos. ese hombre se puso esa camiseta para hacerle, bueno. para hacerle daño. Mire, ahí yo pienso
que ese señor abusó intentando hacerle daño a Dio Astacio. Ajá. Voy a repetir de nuevo. Ajá. Yo no creo que Dio, un pastor evangélico, se atreva a cometer una acción delictiva como esa de estar mandando a comprar cédulas a esos jóvenes. Pero fíjese la cantidad de cédulas que ya ellos han comprado. Y todas esas cédulas, mire para acá, mire para acá. Pero eso es una cosa increíble. Pero mire para acá. Con una ecuación de 3, con una ecuación, tú conoces la regla de 3, la ecuación donde tú puedes calcular que si tú te pones a pensar la cantidad de votantes que acudió en Santo Domingo Este y sacas la cantidad de cédulas que se le compró a los votantes de Luis Alberto, te darás cuenta que era un asunto selectivo. Mire, ese es de Luis Alberto, cómprale la cédula, que no quiere votar por nosotros, que no vote por nadie, pero no vota por Luis Alberto. Impedían que la gente ejerciera un derecho fundamental que está establecido en la Constitución. Pero la gran pregunta, Freddy, yo no creo que la Junta Central Electoral haya tenido acceso a todos estos videos de compra de cédulas, porque esos videos con compra de cédula deben llamar a la anulación de las elecciones del pasado 18, totalmente, porque eso es completamente ilegítimo. Eso todo lo corrompe, porque es un fraude que se está haciendo, y el fraude todo lo corrompe, en términos jurídicos. Son elecciones espurias, son elecciones, yo te decía, ilegítimas, porque sencillamente el fraude todo lo corrompe. Señores, si aquí hubiese una verdadera oposición, porque ahora hay que hablar de la debilidad de la oposición, una verdadera oposición, se recoge de todos los centros pruebas de que se compraron cédulas en todos los centros y se pide la anulación, como tú propones, la anulación de las elecciones por irregulares, por corruptas, por ser elecciones compradas. Es que tú vas a hacer un cálculo. Es más, yo tengo hace muchos años que lo hemos discutido varias veces, una teoría. Aquí llega una gente con 100 millones de dólares y te compra una presidencia. Increíble. Tú me has dicho y me has analizado muchas veces. Y yo te he dicho que no es así. Pero parecería, por lo que he visto, que es posible. Porque si la gente vende su cédula en la República Dominicana de una forma tan descarada, tan irresponsable, tan irrespetuosa, tan antipatriótica, y hay una clase política en capacidad de poner en marcha procesos delincuenciales como la compra de cédula, como lo que hemos visto aquí en este programa esta noche. Esto es algo que debe espantar al pueblo dominicano. Es más, yo creo que el mundo debe estar absorto, estupefacto, al ver que en la República Dominicana se hace un proceso electoral que permite este nivel de compra de cédulas y que no pase nada en la República Dominicana. La primera parte del fraude electoral que se orquesta empieza con la prensa comprada totalmente para ir manipulando la percepción de la gente de tal manera que la gente piense que ya aquí ganó fulano, llueva, trueno, venté. Y entonces, ¿qué resulta con esa percepción que es montada? Que son los periodistas los responsables de crear esa percepción a partir de la cantidad de dinero que reciben previamente. El proceso de compra de cédula del final del día es un proceso culminante ya, pero es la concatenación de hechos que te van llevando hacia esa compra de cédula. Y entonces, ¿qué pasa? Las elecciones dominicanas no son transparentes, no son puras, no son realmente legítimas, son sencillamente elecciones compradas, totalmente compradas. Pero hay un problema grave por lo siguiente, porque el partido de gobierno, el PRM, se llevó, me parece que 129 alcaldías de 158. Y me extraña porque yo quiero que veamos un video que tenemos por ahí, que es el 3B, me parece, señor director. Vamos a ponerlo para que usted vea cómo la gente le vocifera a los candidatos del PRM, es para afuera que van. Mire. Bueno, en Baní decimos que lo están repagilando. Repagilando. Mire, eso es en Dajabón. ¿Usted sabe por qué? Porque en Dajabón dicen que en la tarde, cuando cerraron la urna, el candidato de la oposición estaba ganando
por encima del candidato del PRM. Pero cerraron por la tarde la Junta Municipal. Y en la mañana, cuando la abrieron, hicieron un reconteo de votos, el candidato oficial ganó con un voto, uno, por encima. Había ganado la oposición, la señora había ganado, que era una candidata a alcaldesa, había ganado por un voto. Hicieron un reconteo raro ahí, él salió adelante con 2 votos, pero cuando vinieron a la capital, habían 11 votos a favor de la candidata de la oposición. Y aún así la Junta declaró, por eso te digo, la Junta declaró ganador al actual alcalde. Por eso es que el doctor Leonel Fernández hizo un discurso que me gustaría que pudiéramos escuchar parte de ese discurso en este espacio de Analizando, para que la gente pueda ver la opinión que tuvo el presidente Fernández con respecto al proceso electoral del 18 de febrero recién pasado. Adelante con ese video, señor director. Con respecto a los comicios municipales celebrados el pasado 18 de febrero, de que presuntamente el partido de gobierno y sus aliados conquistaron una victoria arrolladora. Desde la Fuerza del Pueblo hemos procedido a realizar un análisis exhaustivo de las razones por las cuales se produjo esa baja participación en el proceso electoral del domingo pasado. Y hemos llegado a la conclusión de que una de ellas se debió a que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia orientada precisamente a provocar la abstención electoral, en perjuicio de nuestro partido y de otras organizaciones de oposición. Eso obviamente resulta novedoso. Nunca habíamos experimentado algo parecido, que desde un partido de gobierno se trazara una línea orientada a disminuir el nivel de participación electoral de los votantes de la oposición. Como reconoce la OEA, en ocasiones anteriores se había producido compra de votos por parte de diferentes organizaciones políticas. Pero en esta ocasión fue comprar votos para inducir un aumento selectivo de la abstención en perjuicio de los partidos de oposición, especialmente de la Fuerza del Pueblo. Freddy, ahí hemos visto al presidente Fernández hacer una explicación del tema de la abstención y ha dicho que el partido más grande que tenemos en República Dominicana hoy día es el de la abstención. Pero eso es terriblemente preocupante para la democracia dominicana. Muy contundente lo que denuncia el presidente Fernández, porque son números escalofriantes. El gobierno gana con un 22% del padrón electoral. Entonces eso nos habla de una falta de representatividad, una falta de legitimidad que afecta a la democracia, afecta a la estabilidad del país. Es más, con una oposición de los estilos de los PRD de Peña Gómez, que tú lo conociste bien, de los años 80, 70, 80, 90, aquí estuvieran todas esas calles ardiendo. Cogiera fuego el país, Freddy, porque fuego. En esa fecha o en ese tiempo, los jóvenes teníamos amor patrio, teníamos brillos en el espíritu, teníamos un ideal de patria grande. Pensábamos en la revolución social, política y económica para la prosperidad del pueblo dominicano. Pero eso se lo han matado a los jóvenes del país. Ya la gente está en otra cosa, está en el reggaetón y en la música de corte bajo, donde no se le aporta nada al espíritu ni al alma. Estamos caídos lamentablemente en República Dominicana y eso está afectando nuestra nación, obviamente, Freddy. Bueno, pero ahí ha habido un aporte interesantísimo a este proceso electoral para la juventud, cuando se le daba un pase de droga, unos gramitos de droga, para que ellos se dieran su pase y le dieran el voto. O sea, se estaba comprando el voto por dinero o por porciones de cocaína. Pero eso es lo más grave. Es que hasta nosotros llegaron denuncias que hay sectores de la capital, hablo de la capital de la República Dominicana, en los barrios marginados, donde se les daba porciones de cocaína más un poco de dinero a los jóvenes para que fueran a votar. Así es. Eso no puede ser, pero eso lo sabe la Policía Nacional, eso lo sabe el DNI, eso lo saben las autoridades de la República Dominicana.
y lo permiten. Hay dos tipos de fraude electoral con la cédula. Dos tipos. Hay un tipo que tú querías tener la prueba de que podía votar por ti. La cédula se le compra al que no quería cambiar su voto. Pero yo te decía, Ismael, entra con tu celular, cuando tú votes, tómale una foto con el celular y entonces cuando tú salgas me enseñas la foto y te doy 1,000 pesos. Pero eso está castigado por la ley. Por la ley está castigado. Inclusive, Y hubo un importante comunicador social que le hizo una fotografía a su cédula y la publicó en redes sociales. Bueno, eso lo prohíbe la ley. Pero usted sabe que eso pasó, ¿verdad? Sí, pero no ha pasado nada en la República Dominicana. Sin embargo, aquí, aquí, por ejemplo, había gente que le daban 1,000 pesos para que fuera, votara, porque necesitaban votos también, no era solo comprar cédula. Cuando compras una cédula, tú le impides a ese ciudadano ejercer su derecho al voto. Pero cuando tú le pagas un voto, y más, mira, cuando tú votes, que tú marques mi cara, tómale una foto con tu celular y sal, que yo te voy a dar 1,000 pesos cuando tú salgas. Y así se compraron una cantidad enorme de votos. Una monstruosidad lo que ha pasado. Pero yo pienso que fuera útil escuchar también el discurso de Abel Martínez sobre el tema de las elecciones del mes de febrero recién pasado. Porque hay que escuchar también la voz del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Adelante, si fuera tan amable, señor director. El pueblo dominicano ha hablado, ha dado su respuesta, no solo con el voto, sino especialmente con la enorme tasa de abstención. La gran mayoría de los dominicanos no acudió a votar. Y es necesario reconocer el alcance y significado de esto. Esta es la abstención más alta en los últimos 50 años. Esta abstención muestra un rechazo considerable de toda la población a todo lo que hemos visto en este proceso electoral y, sin embargo, también es una respuesta al momento que vivimos en nuestro país. Sé que están desencantados con la política dominicana. Freddy, ahí vimos al licenciado Abel Martínez haciendo una explicación del tema de la abstención, del hambre, de la pobreza y de la miseria. Pero antes de que tú hagas algún comentario, yo quisiera pedir al señor director que nos ponga a continuación un video donde el presidente del PLD, el licenciado Danilo Medina, quien es tu gran amigo y mi amigo también. Gran amigo. Mire lo que él dice al momento de que ejerce su derecho al voto, su derecho al sufragio. Él hace un comentario que yo lo creo pertinente antes de que continuemos con este análisis. Claro. Adelante, señor director. Bueno, el proceso está marchando. Hay los reportes que tenemos, hay cierta lentitud en la asistencia de votantes. Que a propósito yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a todos los dominicanos y dominicanas en todo el territorio nacional y especialmente aquí en la capital, de que los que no han ejercido su derecho al voto, que vengan a hacerlo en el tiempo que queda. Que su voto es necesario para el fortalecimiento del sistema democrático del país. Ha habido muchos incidentes en muchas partes. Esperamos que no pasen de ser escaramuzas y que finalmente podamos terminar las votaciones y poder contar de manera tranquila y en paz. Y entender que a estos procesos se va a ganar o a perder. Que se gana con el voto del pueblo dominicano y no se gana nunca a las malas. Entonces, lo que esperamos es que la gente se tranquilice y que espere los resultados que vienen en la noche de hoy. Presidente, de acuerdo a las denuncias que anteriormente han hecho de que se ha impuesto el poder gubernamental en estas elecciones, ¿qué usted espera que pase? ¿Usted cree que el favor del pueblo se impondrá a cualquier otra voluntad? Yo creo que aquí va a pasar lo que dijo el compañero Juan Bosch en 1962. Vergüenza contra dinero. Freddy, es que independientemente de todo lo que se dice, no hay una forma de usted cambiar en un país que se dice que vive en democracia sus autoridades, si no es mediante el voto que ejerce la gente. Dentro de todas las falencias y todos los problemas que nosotros hemos visto, es sorprendente para mí, días después de las elecciones, es decir, el 27 de febrero,
el entusiasmo del presidente de la República, Luis Abinader, a hablar del bienestar que tienen los dominicanos y las dominicanas. Yo quiero que escuchemos un fragmento de esta intervención del presidente ayer por ante el Congreso Nacional para que usted me haga un juicio y saber si usted comparte el criterio del presidente o no. Adelante, señor director. En estos tiempos de desafíos, comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza. Como ciudadanos responsables, nuestro deber es sostener la antorcha de la tradición y transmitirla intacta a las generaciones por venir. Que cada acto, cada sacrificio sea un tributo a la rica historia que nos legaron aquellos que forjaron nuestra patria. Asumir la responsabilidad, preservar este legado, nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país. Que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Ahí usted vio al señor presidente de la República, Luis Abinader, hablar de una manera contundente, entusiástica de lo bien que estamos en la República Dominicana. Yo no sé por qué usted se queja tanto. No sé por qué, si estamos tan bien en este país. Como se dice en todos los años, es una chulería describir a Suiza o a Suecia o Noruega, todos esos países escandinavos, ahí, Dinamarca, porque hay, por ejemplo, cuando tú hablas del empleo, que es lo fundamental para el pueblo dominicano, es un supuesto crecimiento del empleo, pero primero es un empleo informal y segundo, es un empleo que cuando tú lo calculas con lo que viene con la inflación y lo que representa el malestar de la economía, se deteriora ese aumento relativo del monto del empleo. Es un aumento pírrico, insustancial, inexistente. Hubo temas que el presidente debió haber tocado que no tocó, eso está claro. Ahora bien, el Banco Central ha guardado dinero que el país ha tomado prestado y por el cual estamos pagando intereses por el servicio de esa deuda. Sí. Pero el Banco Central, que es el sector financiero oficial del país, tiene una deuda que supera los 12,000 millones de dólares en el extranjero. Lo nunca visto en la República Dominicana. Pero oye lo peor. Lo peor es que la República Dominicana en el día de hoy tuvo que sumar para que este gobierno se mantenga de pies como está 32,000 millones de dólares en 3 años y medio a la deuda externa de la República Dominicana. Sí. Lo que quiere decir que el servicio de la deuda de la República Dominicana sobrepasa el 55% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Nunca antes se había visto, por vez primera. Cuando estábamos por el 30%, estábamos asustados de los efectos de la economía con un monto de la deuda que representara el 30% del Producto Interno Bruto. Pero ahora estamos por el 55%, o sea, pasamos por el 50%, que es un límite ya de alto peligro, y nos metimos en el 55%, pero ahorita, cuando empiece el año, que empiecen las cámaras legislativas a disparar préstamos, tú verás que nos vamos a meter 60, 65%. Entonces yo te digo a ti, ¿qué estamos haciendo con esos recursos? Tú sabías que este gobierno ha emprendido muy pocas grandes obras y lo único que se ha dedicado a terminar las obras que dejó Danilo Medina. Terminar, o sea, y ni siquiera bien lo han hecho, porque sencillamente se han presentado todas estas inauguraciones como inauguraciones del gobierno, cuando sencillamente recibieron un país en construcción, con una cantidad enorme de hospitales. Sí, pero no puede ser tan injusto. Hospitales, mira, el presidente está haciendo el monorriel de Santiago. Eso lo está haciendo él. El ministro de Obras Públicas ha terminado más de 50 carreteras que ha asfaltado, que ha arreglado, etcétera, etcétera.
Las aduanas del país han aumentado su eficiencia de tal manera que han multiplicado por mucho el aporte que le hacen al Estado a través de los impuestos que cobran. La eficiencia en el caso de aduana es sacarle dinero de los bolsillos a los grandes empresarios para que se lo traspasen a los consumidores. Porque si tú... explique eso. No lo entendí. Explique eso. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es eficiencia? Que si aquí se cobraba un 17% del monto de los impositivos y tú subes a cobrar un 25, un 30%, tú lo que estás es cobrándole más dinero a los contribuyentes, a los empresarios. Tú importas materia prima para tus productos y entonces resulta que eficiencia para aduana es cobrar más dinero. Dice, este año recaudamos 29,000 millones de pesos, entonces lo ponen como un gran logro. Pero ¿quiénes pagaron esos 29,000 millones de pesos? Los empresarios. Pero a pesar de todo eso, nosotros tenemos un presupuesto para este año 2024 que sobrepasa el billón. Sí. El billón, creo que por primera vez un billón 200 millones. Es decir, nunca se había visto tanto dinero en un presupuesto del Estado Dominicano. Pero hay un problema. ¿Cuál es? El 30% de ese presupuesto es para completarlo con deuda externa, aumentarle la deuda al país. Un déficit presupuestario que tiene que ser cubierto con endeudamiento externo. Y entonces, si tú te pones a pensar... Me parece que anda por los 240,000 millones de pesos el déficit presupuestario que tenemos para este año. Es decir, el gobierno se propone gastar 240,000 millones que no tiene, cogiéndolo prestado en el extranjero para aumentar el volumen de la deuda, que equivale a decir aumentar el volumen del pago de los intereses, que equivale a decir disminuir potencialmente los recursos para invertir en bienestar y prosperidad del pueblo dominicano. No hay inversión. En el presupuesto tú no tienes inversión para el desarrollo económico, tú no tienes inversión para la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos. Sencillamente estamos manejando un presupuesto que inclusive habría que ver cuántas cosas contempla y calcula de las grandes necesidades que tiene el pueblo dominicano. Hay muchos proyectos que están en carpeta. Por ejemplo, con el éxito que ha habido con Punta Catalina, se le criticó al presidente Medina hasta la saciedad. Es más, quisieron juzgarlo políticamente y sacarlo del poder por Punta Catalina. Las dos plantas que hacen 742 megavatios para darle energía a toda la ciudad. Se acabaron los apagones. Pero esas plantas... Pero la oposición política lo que más decía era que en la construcción de esa planta se estaban robando más de 1.200 millones de dólares. Y ahora yo veo que las autoridades actuales lo que hacen es alabar las plantas y decir que si no fueran por ellas, el país estuviera apagado. Entonces, ¿cómo es? ¿Tú sabes cuánto dejaron? ¿Cómo es la cosa? ¿Robaron o no robaron? En el 23, esas plantas dejaron 278 millones de dólares de beneficio, que se lo chupan las EDES, pero las plantas de Punta Catalina, aparte de que nos están dando una autosuficiencia energética para nosotros evitar los apagones, están dejando grandes beneficios. Yo dice, ¿y por qué de las cosas que se iban a empezar? ¿Por qué no se empezaron ahí en Montecristi, ¿verdad? En el puerto de Montecristi. ¿Por qué no se empezaron ahí 2 plantas gemelas más para terminar de abastecer y proteger al país de la calidad energética del país? ¿O por qué no se ha bajado el costo de la energía eléctrica que se le cobra al pueblo dominicano, que es la más cara en todo el continente americano? ¿Por qué no se ha bajado? En la más cara de la bolita del mundo y algunos planetas aledaños. Ahora bien, Freddy, tuvimos elecciones recientemente, como hemos dicho varias veces ya, en el pasado febrero 18. Pero ocurre que en mayo 19, el tercer domingo de mayo, hay elecciones de nuevo para elegir al próximo presidente de la República Dominicana y elegir a un nuevo Congreso Nacional. Sí. En este proceso eleccionario del mes de mayo, el presidente Luis Abinader se está presentando a la reelección presidencial frente a la oposición política
conformada mayoritariamente hoy por el partido Fuerza del Pueblo que encabeza el presidente Leonel Fernández y por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Recientemente mucha gente se quedó con el bozo limpio, como decimos en el Cibao, porque la gente esperó que iba a haber una alianza antes del 27 de febrero para que pudiéramos en la República Dominicana tener dos frentes, el presidente en la reelección y el frente opositor unificado. ¿Qué pasó a tu juicio que el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina con Abel Martínez como candidato del PLD no se pusieron de acuerdo para compactar un frente único frente a la reelección presidencial? Mira, yo pienso que hubo tiempo tardío porque se esperó demasiado para articular la primera alianza. Dio mucha brega, hubo que imponerla a la mala al comité político del PLD porque sencillamente había gente que se negaba a aceptar el hecho de que era obligatoria una unidad entre estas fuerzas. Fíjate que ahora se ha decidido apoyar en 25 senadurías y entonces, pero están yendo separados Leonel, Abel y Miguel Vargas. ¿Es correcto que la oposición haya decidido ir con sus candidatos presidenciales individuales? Es decir, sí, Abel Martínez por el PLD, Miguel Vargas por el PRD y el presidente Fernández por la Fuerza del Pueblo. 3 candidatos independientes. ¿Ha sido inteligente a tu juicio esa decisión, sí o no? Sí, yo creo que sí, y lo voy a defender. Yo soy partidario de la unidad total, y yo era partidario que fuéramos con un solo candidato. Pero cuando tú ves los resultados de las elecciones municipales, si las fuerzas de la oposición se iban en una sola, había un altísimo riesgo de que Abinader alcanzara la primera vuelta. ¿Por qué? Y se fuera en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque la división del número ¿Pero con 100, la compra de cédulas o sin la compra de cédulas? Las dos cosas, porque iban a hacer las dos cosas. Pero cuando tú te vas a dividir un número 100 entre 3 partes, es muy difícil que una de las partes llegue a 50. Cuando tú haces un balotaje, cuando hay 3 candidatos que son 3 partidos fuertes, hay una distribución más equitativa de los porcentajes y uno va a sacar 42, el otro 38, el otro 21, 19, pero sencillamente era necesario que fueran los 3 grandes partidos. ¿No podría desmotivar a las personas el próximo 19 de mayo que digan, bueno, pero es que separados no van a ganar, yo no voy a molestarme en ir a votar? Es al contrario. ¿No te parece que, pero perdón, ese juicio no te parece que tendría cierta lógica? No, y que la gente vuelva y se quede en su casa y que la abstención sea mayor de lo que fue todavía? Es un riesgo patente que está ahí. Te anoto que estoy de acuerdo con la preocupación que tú tienes. Sin embargo, fíjate de la siguiente manera. En este momento va a haber una lucha denonada, va a haber una lucha fuerte, fortísima. Con denuedo absoluto. Con denuedo absoluto va a llegar al segundo lugar. Abinader notablemente está a la delantera, pero con 40 y pico de puntos. Si Abinader no llegara a ganar la primera vuelta. No. En el gobierno y en el PRM dicen que el presidente Abinader tiene 70% de simpatías populares. Si en todas las elecciones llegaron al 48%, con un barrido total, comprando más de 1 millón de votos, llegaron, señores, al 48%. ¿De dónde tú me vas a sacar a mí que él solo va a alcanzar más de 42%? No es posible. Entonces, ¿piensa usted que el presidente Fernández puede derrotar al presidente Abinader en las elecciones? Cuando Fernández se lance, porque cada uno va a querer ser el segundo, para que el tercero y el cuarto, que son Miguel y... Suponte a Leonel en segundo lugar. Bueno, pues Abel y Miguel Vargas tienen que venir a apoyar a Leonel Fernández para enfrentar al presidente Abinader. Entonces, si cada uno sale a buscar votos y a mover su estructura y a tratar, esa competencia es muy positiva para el reagrupamiento de la oposición y trazarse metas y estrategias conjuntas, pero ya tratando de ver quién gana segundo y quién gana tercero. Ahora, Freddy, cuando tú entrevistas en la calle a 10 personas, 12 están en contra del gobierno.
¿Perdón? Cuando tú entrevistas a 10 personas, 12 están en contra del gobierno. No te entiendo. ¿Cómo es? Cuando tú entrevistas a 10 personas en la calle, 12 de ellas están en contra del gobierno. Pero 10 no llega a 12. Esa es la idea. Bien. La mayoría de la gente dice que la cosa está mala, que hay crisis, que las cosas no van bien. Entonces, ¿cómo se reputa que el PRM se llevara 129 municipios de 158? En Baní dicen que papeleta mató a menudo. No sé qué querrás decir eso, ¿no? Papeleta mató a menudo. Sí. Bien. Mis amigos, de esta manera hemos llegado al final de este espacio analizando, donde hemos visto Freddy Aguasvivas y un servidor de ustedes, Ismael Reyes, los temas que tuvieron que ver con el proceso electoral recién pasado, y hemos proyectado finalmente la competencia de mayo 19, que serán las elecciones para elegir al próximo presidente de la República y a los próximos senadores y diputados de la nación. Yo creo, Freddy, que sería importante desde ahora que nosotros, desde Analizando, le hagamos un llamado a la gente para que pueda concurrir a votar. Quiero que tome los últimos minutos para que le explique a la gente lo importante que es que el pueblo vaya y vote para fortalecer la democracia y que elijan al que crean que es el mejor candidato presidencial que el país tiene para que conduzca los destinos de la patria. Y aprovecha de una vez y despide este Analizando. Mira, es tan importante esto que tú planteas de la necesidad de que la población asuma conciencia del deber que tienen al votar. ¿Por qué? Estas elecciones, más que nunca, tienen una posibilidad tremenda que haría mucho más daño todavía a la democracia. En este momento es necesario que la población dominicana tenga conciencia de que hay que dividir las fuerzas, de que es necesario que haya una representación con un equilibrio, con un poder de referencia que pueda ser supervisor de las acciones del Estado. ¿Cómo pasa esto? Si nosotros, además de darle la presidencia de la República a un candidato, le damos la totalidad del Congreso y le damos la Cámara Baja y le damos la Cámara Alta, ese presidente de la República se va a crecer y dice, tengo la Suprema Corte de Justicia, tengo el Tribunal Constitucional, tengo la Junta Central Electoral, tengo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Municipal y tengo a la Iglesia. Entonces ese presidente va a creer un Dios, un semidios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero que Robert me guarde este programa Analizando para que lo veamos, Ismael, en un futuro muy inmediato. Si este país le da todos los poderes a un solo partido, nosotros veremos a Abinader modificar la Constitución de la República en el 2026, 2027. ¿Cómo? Modificar la Constitución de la República. Esa monstruosidad no lo diga. Para irse a la reelección del 28 y aspirando a irse en el 32. Va a querer volver por 12 años en vez de 8 años. Y entonces este país se va a ir a la porra, como decimos también en Baní. Se va a ir a la porra porque sencillamente hay que equilibrar. Vote por legisladores buenos, vote por legisladores que tengan conciencia, que haya plena conciencia de la necesidad de distribuir el poder, de hacer un prorrateo y que haya un equilibrio en el poder dominicano. Entonces, no hay más que agregar. De esta manera dejamos concluido este conversatorio Analizando de esta semana. Disculpamos una vez más a José Alcántara, que por razones de salud familiar no pudo estar presente con nosotros, pero la próxima semana Freddy Aguasvivas, José Alcántara y quien les habla, Ismael Reyes, estaremos con ustedes en un nuevo Analizando. Muchas gracias.